agresividad y violencia física y emocional. La agresividad es un factor del comportamiento normal puesto en acción ante determinados estados para responder a necesidades vitales que protegen la supervivencia de la persona y de la especie sin que sea necesaria la destrucción del adversario. Según la teoría de Collar de Millar, las frustraciones generan agresividad. Aquello que te evita tener cosas o algo que deseas, desencadena agresividad. Esta actividad puede ser directa o indirecta hacia la persona que te genera la frustración, ya sea mediante la agresión física o verbal o indirecta desplazando la agresión a una tercera persona. ¿Qué es la violencia? Ímpetu o gran fuerza de alguien o algo. Manera de actuar agresiva y brutal con el propósito de cambiar algo por la fuerza de destruirlo. Existen varios tipos de violencia. Eje, violencia física. Bajo es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o forzar a alguien contra su voluntad y atentarla en contra de su integridad física. Puede incluir inmovilizaciones, empujones, jaloneos, intentos de asfixia, etc., en grado extremo hasta llegar al homicidio. Generalmente este tipo de agresiones dejan marcas visibles en el cuerpo, sin embargo pueden no dejar evidencias. Aún así se considera violencia física. Violencia emocional. Se trata de cualquier acción que amenaza la integridad de las personas y éstas producen sufrimiento y pretende ser una medida de control. Puede ejercerse mediante insultos, silencios prolongados, humillaciones públicas o privadas. Violencia social. Es aquella donde se aísla de los familiares o amigos. Violencia económica. Esta es en la que no le dan el dinero suficiente para lo necesario. Pero en los tipos de violencia de los cuales se va a hablar es del físico y emocional, ya que las dos van ligadas y aparte tienen efectos negativos, ya que cuando hablamos de la violencia física la persona sufre daños severos y también deja huella en lo emocional porque baja la autoestima, se devalúa, como por ejemplo señalamos algunas mujeres que son agredidas durante el embarazo, reciben golpes en el vientre, ponen en peligro su vida y la del producto, y las consecuencias de estas agresiones pueden ir desde sangrados vaginales, el bajo peso de los niños al nacer hasta la muerte del bebé. El hombre dentro de la escala evolutiva ha superado su propia escala genética y ya casi no respondemos a los estímulos agresivos. Aunque sí existen entre nosotros conductas de apaciguamiento, tanto en los animales como en los seres humanos se da más muestra de agresividad en los machos. En Estados Unidos vieron que cuando aumenta el precio de algodón aumenta las agresiones contra la raza negra. La ira. Es una emoción con fuertes sentimientos de desagrado, desencadenados por males reales. Expresión de la ira. A, agresión directa e indirecta. B, agresión desplazada. C, respuesta no agresivas. Factores que influyen en la expresión de la agresión. 1. Agresión o castigo verbal simbólico dirigido hacia el ofensor. 2. Negación o retiro de algún beneficio del cual el ofensor goza. 3. Agresión o castigo físico contra el ofensor. 4. Agresión o daño o lesión de algo o alguien importante para el ofensor. Agresión desplazada. 5. Decirle algo a una persona con el fin de vengarse o castigar al ofensor. 6. Agresión física o verbal u otra persona que no está relacionada con la incitación. Respuestas no agresivas. 8. Discutir el incidente con el ofensor, sin exhibir hostilidad. 9. Hablar del tema con terceras personas neutras, no implicadas. 10. Ocuparse de actividades calmantes. 11. Distraerse en acciones opuestas a la expresión de la ira. Factores ligados a la manifestación de la agresividad. Lobotomía. Reduce la agresividad y otras funciones. Sí, varones con S cromosomas demostraron mayor número de delitos y menor inteligencia social para esconder los delitos. Factores hormonales relacionados con los estados agresivos, por ejemplo, la mujer durante el síndrome premenstrual está más irritable y agresiva. En determinadas culturas y sociedades, la agresividad puede estar bien considerada como forma de cambiar ciertas actitudes. Por ejemplo, en Inglaterra está bien visto que un profesor pegue a sus alumnos para que aprendan mejor. Hay normas familiares que fomentan la agresividad de sus miembros.
Los padres a veces pueden ser modelos de conducta agresiva, por ejemplo, padres que pegan a sus hijos o cuando estos discuten en frente de los pequeños. La televisión influye de manera muy drástica la violencia. También los medios de comunicación. Las películas, dicen que el vencedor es el que más caña mete, el que pega mejor, el más fuerte, no el que tiene mayor capacidad de diálogo, aunque sería muy difícil establecer una relación directa entre el número de horas de televisión y el aumento a la violencia. Es necesario reconocer que tenemos una tendencia innata hacia la violencia, pero está influenciada por medio ambiente, potenciándose más factores que influyen en la expresión de la agresividad. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, vamos en un coche y nos da un golpe, el que nos da el golpe es el agresor y el que lo recibe la víctima. Los estudios realizados para ver qué características tiene el homicida y el que lo recibe es la víctima se encontró que, 1. Los asesinos suelen producirse en fin de semana y por la noche. 2. Se suelen relacionar con la elevada ingesta de alcohol y otras drogas. 3. El entorno tiene un papel importante. 4. Los asesinos ya habían cometido anteriormente otros delitos contra personas. 5. El homicida y las víctimas tienen características de personalidad similares, o sea, son personas agresivas. 6. Se suelen dar más en personas jóvenes varones. 7. La víctima podía incluso haber provocado o precipitado la agresión. 8. Los motivos del asesinato suelen ser discusiones domésticas, celos y problemas económicos. 9. El asesinato y la víctima se conocían, el asesino a sangre fría suele darse poco frecuente. Factores de riesgo. Personalidades agresivas y emocionalmente reactivas con poca tolerancia a condiciones sociales estresantes, como barrios pobres marginados, desarraigo, opresión, minorías, etc. La falta de relación con los vecinos o de la sociedad que no se comporta. En algunos estudios se ha visto que el número de homicidios aumenta después de las guerras. La agresividad y la violencia influyen en el niño a partir de la represión de la misma sociedad. Dentro del ámbito escolar por medio de palabras, gestos burlescos y rechazo de los propios niños. Los niños que tienen problemas dentro del hogar, casi siempre llegan al fracaso escolar, porque ellos se sienten incomprendidos, tristes y desolados. De esta manera se aíslan del mundo, no escuchan consejos y ellos hacen lo que creen que les da la salida. Poco a poco cometen errores y así es cuando llegan a los vicios, de ahí sigue el robo y luego siguen los asesinatos a sangre fría o en defensa propia, dando que es lo único que le ha vivido porque no se le permitió que conociera otras cosas. El resultado de toda una serie de casi siempre es la cárcel o en su defecto la cárcel.